Record, ya. Ya, bueno, chicos, el día de hoy vamos a trabajar con el tema la división del Imperio Romano. Esto ya debieron haber revisado, ya que ya les mandé el PDF con antelación, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar con las características. Señor John Toro, me ayuda, por favor. Todo. Ajá. A ver, las diferencias entre la parte oriental y la occidental del imperio fueron aumentando durante los siglos 3 y 4, dado el contexto descrito y por la enorme extensión del imperio. En el siglo IV, el sucesor de Constantino, Teodosio, divide el imperio administrativa y militarmente en dos: imperio de Oriente e imperio de Occidente. Dejó a sus dos hijos la responsabilidad de estos imperios. Arcadio fue el emperador en Oriente y Honorio en Occidente. Ya, muy bien. Entonces, la anterior clase habíamos visto ya sobre el Imperio Romano, ¿no es cierto? La decadencia del Imperio Romano. Y les había yo mencionado algunas causas por las cuales el imperio estaba en decadencia. A ver, quiero que me recuerde una de las causas, señorita Karen Ulloa. Es sobre la anterior clase, ¿verdad? Ah, Creo que era por la desigualdad, ¿no? no. Guamán Anthony. Por el aumento de poder. Eso. ¿Quiénes tenían más poder? A ver, me contesta señorita Daniela Maigua. ¿Me repite la pregunta, Licen? En la anterior clase les di algunas causas que se dio por la decadencia del Imperio Romano. Sí, entonces una de ellas era que una parte de la sociedad romana tenía más poder. ¿Quiénes eran los que tenían más poder? No, señorita Dayana Chávez, ¿se acuerda? No, Liz. Ya, en la clase anterior habíamos dicho que el ejército adquirió mucho poder y tenía mucho más poder que los emperadores. De esta manera tenía o se daba el derecho de elegir o de poner emperadores. Otra de las causas era el gasto excesivo que demandaba este ejército, ¿no es cierto? Y una causa más era que el territorio del Imperio Romano era demasiado extenso, por lo cual una sola persona no se daba abasto para controlarlo, ¿no? Entonces, como vimos ya las causas de la decadencia del Imperio Romano, vamos a ver ahora cómo es que se dividió este imperio. Entonces, aquí nos dice que durante el gobierno del emperador Teodosio fue que se divide el imperio, ¿no? Él es el que divide el imperio en dos partes, imperio de Oriente, imperio de Occidente, y los hereda sus dos hijos, Arcadio y Honorio, ¿sí? Entonces aquí tenemos el imperio romano, todo lo que está pintado, todo lo que está con las líneas rojas, dentro de las líneas rojas, era el Imperio Romano, ¿sí? Y la línea entrecortada es por donde se dividió. El Imperio de Occidente, con su capital Roma, donde usted puede observar el puntito rojo, y el Imperio de Oriente, con su capital Constantinopla.
Vamos a ver más adelante las características de cada uno. Por favor, ir poniendo atención porque voy a ir haciendo preguntas, ¿no? Vamos a ver el Imperio Romano de Occidente. Ayúdame, señorita Carmen Bonilla. Imperio Romano de Occidente. En el transcurso del siglo V, como consecuencia de la crisis interna y de los ataques de los pueblos germánicos, desapareció. En el año 410, los visigodos, liderados por el Alarico, saquearon Roma. Finalmente, en el año 476, el caudillo bárbaro Odoacro depuso al emperador romano Rómulo Augustulo, un niño de 10 años, y en su territorio se establecieron nuevos reinos germánicos. Tradicionalmente, se considera que este hecho marca el final de la Edad Antigua y abre un nuevo periodo histórico, la Edad Media. Ya, muy bien. Entonces les he dividido, ¿no? El Imperio Romano de Occidente y el Imperio de Oriente para estudiarlo cada uno por su lado. Usted tiene aquí en la imagen el Imperio de Occidente y a quién se lo heredó el emperador Teodosio, ¿no? A su hijo Honorio. Ya, aquí nos dice, este imperio es el que duró menos tiempo, ¿sí? Cada uno de los imperios por su parte fue trabajando y el Imperio de Occidente es el que duró menos, principalmente por los malos gobiernos, ¿no es cierto? Y como no tenían un buen dirigente, un buen emperador, ¿no es cierto? Porque un niño, ustedes saben que no puede tomar las mejores decisiones y se puede también dejar llevar por otras personas, ¿no es cierto? Entonces no había una cabeza en este imperio, por lo cual sus fronteras se debilitaron y rápidamente fueron conquistados por los reinos germánicos que se establecieron ahí. Este imperio apenas duró 66 años, del año 410 al año 476. Y se terminó principalmente, ya les repito, porque estaba de emperador Rómulo Augustulo, que era un niño de 10 años, ¿no? Este hecho, el fin del Imperio Romano de Occidente, marca o es considerado como un hecho importante paso de la Edad Antigua a la Edad Media, ¿sí? Se considera un hecho importante que da paso de la Edad Antigua a la Edad Media, ¿no? Ya, chicos, entonces, como primera característica, les dije, este es el imperio que menos duró, ¿no es cierto? Estaba en manos de Honorio, que más duró 66 años, verán, recordarán. ¿Cuál fue el emperador, el último emperador de esta parte del imperio? Fue Rómulo Augustulo, ¿no? Que era un niño de 10 años, recuerden. Y también la caída cuando finalizó este imperio, la caída del Imperio Romano de Occidente, es un hecho histórico que da paso a la Edad Media, ¿no? Ya, vamos a ver el Imperio Romano de Oriente. Me va a ayudar, señor Edison Aguirre. Este territorio tuvo su capital en una antigua colonia griega llamada Bizancio. Este territorio tuvo su capital en una antigua colonia griega llamada Bizancio, que cambió su nombre en honor del emperador Constantino y fue llamada Constantinopla, actual Estambul. El Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, llegó a su máximo esplendor en el siglo VI, cuando conquistó parte de las tierras del Mediterráneo occidental. Desapareció en el siglo XV tras la conquista de Constantinopla por los turcos. Ya, muy bien. Entonces, el Imperio Romano de Oriente, que lo dirigía Arcadio en un principio, ¿no es cierto? Tenía su capital en una antigua colonia griega llamada Bizancio. Este territorio tuvo su capital cambió su nombre en honor al emperador Constantino,
Sí, entonces al inicio la capital era Bizancio, ¿no? Que en honor al emperador Constantino cambia su nombre a Constantinopla. Sí, Constantinopla, recuerden que era la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Entonces ya les he dicho dos. Primero se llamó Bizancio, donde era la capital, y luego se llamó Constantinopla en honor al emperador Constantino. Ya, este imperio duró mucho más que el anterior, ¿no es cierto? Solamente duró 66 años del anterior. Sin embargo, este alcanzó su máximo esplendor en el siglo VI y perduró hasta el siglo XV, que es cuando desapareció tras la conquista de Constantinopla por los turcos. Sí, entonces chicos, quiero que recuerde bien, por favor, voy a empezar a hacer preguntas. Tenemos aquí... Ya, le voy a empezar a hacer preguntas para que pueda contestar, ¿no? Voy a ir según los que están en la clase. A ver, voy a ir en orden de lista, ¿no? Señor Aguirre. A ver, quiero que me recuerde en cuántos imperios se dividió el Imperio Romano y la capital de cada uno. En dos, el Imperio de Occidente y el de Oriente. ¿Qué más? La capital. La capital, ajá, de cada uno. Del Oriente era Bizancio o Bizantino. Bueno, y el otro no me acuerdo. Ya, a ver, señor John Toro. ¿Dónde? Lo mismo, por favor. El señor me contestó ya los dos imperios, ¿no es cierto? Tenemos Imperio de Occidente, Imperio de Oriente. La capital de cada uno, por favor. A ver, imperio de Oriente y de Occidente. Capital del Imperio de Por eso, Oriente. este es el Bizantina, no es. Capital del Imperio de Occidente. De PDP. Ese era. ¿Cómo era? Ahí está. No ponen atención. Estoy hablando solita. A ver, señorita Carmen Bonilla. Del occidente, la capital es Roma y de oriente es Constantinopla. Muy bien. A ver, ¿quién más está? Señorita Chávez Dayana. A ver, ¿cuál fue el emperador que dividió este imperio? El emperador Teodosio. ¿Y sus hijos? Sus hijos son los herederos. El primero se llamaba Rómulo, Augustulo y el otro Constantino. No. A ver, el Teodosio divide el imperio en sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Ya bueno, más o menos. A ver, Karen Ulloa. Mencione dos características del Imperio Romano de Oriente. Que es más pequeño que el Imperio Romano de Occidente. Sí. Ya, siga. Y el otro que
que ahí se encuentra ubicado Constantinopla. A ver, señor Guamán Anthony. Guamán Anthony, active su micrófono. Le digo lo mismo. Ajá. Que un imperio duró menos que el otro y que uno tiene más población que el otro. ¿Ya cuál duró menos? El imperio romano. ¿Cuál? ¿De Occidente o de Oriente? El de Occidente. Ya, muy bien. A ver, señorita Maiwa. ¿Por qué el imperio de Occidente duró menos? ¿Por qué decayó tan pronto? Porque fue liderado por un niño de 10 años llamado Rómulo. Ajá, porque fue gobernado por un niño de 10 años. Muy bien. Señor Párraga Steven. Si está, no está. Señor Párraga Steven. Si tiene algún problema de micrófono, por favor, de audio, tiene que informar por medio del chat. ¿Y a quién aún no le pregunto? Juan Anthony, John Edison, ya creo que les pregunté a todos. Sí. Bueno, chicos, entonces, por favor, igual la siguiente clase vamos a recordar algunas partes de esta clase para que no vayamos perdiendo el hilo de la historia. Ya está la asignación en la plataforma de Moodle. Ustedes ya pueden ir subiendo sus tareas. Creo que algunos ya lo hicieron. Y bueno, chicos, nos vemos la siguiente clase, ¿no? Hasta luego, Lisa. Hasta luego, chicos. Que les vaya bien.